Ok. Bien, la predicación del día domingo yo la denominé Recibe la misericordia y sé agradecido. Pensaba yo hoy, es bueno que podamos meditar en la enseñanza recibida, no solo la del domingo, sino cada domingo, ¿no? Cada domingo me refiero en la semana podamos estar meditando en lo que se ha enseñado, porque definitivamente en esa meditación hay crecimiento y madurez. Y en particular, lo que hablábamos el día domingo es respecto del ser agradecidos. En específico, agradecido con Dios, pero como si nosotros somos agradecidos con el Señor, obviamente podremos también ser agradecidos en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Quiero, antes de leer el texto, recordar unos textos que yo compartí como introducción, Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí se está describiendo al incrédulo, es llamativo, es decir, quien por naturaleza es una persona no grata o ingrata, son las personas que no conocen al Señor. Entonces, si nosotros tenemos aspectos de ingratitud en nuestra vida, más bien parecemos verdaderos incrédulos. No sé si logra captar esa idea. Entonces, tenemos que definitivamente desarrollarnos en este punto. Y lo otro que decía primero a los Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Un aspecto claro entonces de la voluntad de Dios es que tenemos que ser agradecidos en toda situación. Eso de manera muy simple nos está diciendo el texto, porque muchas veces tenemos también esta inquietud, ¿no? Respecto de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, aquí tenemos una muy clara, que nos alcanza a todos. Tenemos que ser agradecidos en todo. Y el texto en el cual nos basamos en la enseñanza del día domingo, ustedes lo recordarán, Lucas capítulo 17 versos 11 al 19. En razón del tiempo no voy a leer de nuevo el texto, pero vamos a ir desarrollándolo paso a paso y buscando allí algunas aplicaciones, enfatizando, diciendo otras cosas. En el verso 11 dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí está la universalidad de la necesidad del favor de Dios. Así por lo menos lo interpreté yo, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier situación del mundo, vamos a encontrar gente que está necesitando del favor de Dios. Y luego, en esa universalidad, ¿cierto?, de anhelar o de necesitar más bien la misericordia de Dios, está como estos hombres lo expresaron, estos 10 leprosos. Dice que al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos y que se pararon de lejos. Conversábamos lo que significaba la lepra en ese contexto, ¿no? Y por eso estos hombres se pararon de lejos. Ellos no tenían cierta distancia que resguardar respecto de las personas sanas. Habían sido, eh, habían sido aislados de su familia, de la sociedad. Vivían prácticamente lejos, ¿no? De todos los círculos urbanos. Estaban absolutamente solos. Por eso se reunían entre ellos y hacían grupos. Y el verso 13 dice que gritaron, ¿no? Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando necesitamos, así como estos hombres, ¿no? Cuando nosotros necesitamos la intervención de Dios, no escatimamos esfuerzo. Parece que cuando nosotros estamos necesitando de Dios, aparece nuestra mejor disposición. Aparece, ya no tenemos excusas respecto, incluso llevándolo a otro aspecto de la vida cristiana, de la oración. Cuando nosotros estamos aquejados por algún mal o por algo que está pasando a un ser querido, no escatimamos en esfuerzo. Bueno, este mismo esfuerzo fue el que hicieron estos hombres y gritaron desde lejos para pedir la misericordia del Señor. Tenían ellos el interés de un beneficio y conocían, por cierto, que el Señor Jesucristo podía satisfacer ese beneficio. Y en particular no son pocas las personas, cuando uno hace un catastro, creo que incluso la mayoría de las personas llegan en condiciones difíciles a la iglesia, a Cristo, a la fe, llegan averiados, la mayoría, son muy pocos los que llegan por inquietudes intelectuales o por un vacío interior o espiritual, casi todas las personas llegan
por algo que necesitaban solucionar. Hay obviamente excepciones, pero creo que la gran parte de las personas llegan por una necesidad, no precisamente de la salvación de nuestras almas, sino buscando llenar algún vacío o por alguna necesidad específica. Y bueno, obviamente todos esos vacíos, todas esas necesidades específicas obedecen también al pecado. El pecado, decía yo el domingo, tiene esta manifestación de multiplicidad múltiple respecto de, por ejemplo, las drogas, el alcoholismo, el perfeccionismo, el moralismo, etcétera. Y el pecado destruye todo a su paso. Por eso hoy día vemos matrimonios rotos, jóvenes perdidos, no necesariamente en adicciones, pero jóvenes perdidos sin rumbo. Eh, es hoy día parte de la normalidad. Ahora, no debemos quedarnos, y esto también es súper importante, con relacionarnos con Dios en relación al beneficio que Él nos puede dar. Yo sé que la mayoría de nosotros lo entiende, y muchas veces Dios ocupa como medio el sufrimiento o una necesidad específica para que nosotros nos acerquemos a Dios, pero no debemos quedarnos siempre como que Dios es nuestro benefactor y Él es como nuestro solucionador de problemas, porque si nos quedamos en esa situación, más bien estaríamos actuando como los 9 leprosos. Tenemos que ir más allá y tener un entendimiento claro de lo que el Evangelio es. Nuestro mayor problema no son nuestros problemas terrenales, sino más bien el origen de nuestros problemas terrenales, que eso tiene que ver sí con el pecado, y nosotros sabemos que el único que pudo más bien lidiar de manera absoluta y resolver el asunto del pecado es Dios mismo a través de su plan de redentor, protagonizado en este caso por el Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió por los pecados, ¿cierto? Que nosotros no hubiésemos podido pagar en toda la eternidad en el infierno. El Señor murió por nosotros. Y bueno, ahí ya avanzamos hacia el segundo punto, ¿no? Todos reciben misericordia y solo uno de ellos, de estos 10, la interpreta correctamente. Ese uno, iglesia, ese samaritano sanado, debiésemos ser nosotros. Debiésemos ser quienes no solo se conforman con el beneficio pasajero, sino que están en condiciones de volver al Señor y agradecer y tener una vida constante de gratitud delante de Él. El asunto es que estos 10 se acercaron por una necesidad, ¿sí? El Señor tuvo misericordia, pero ahora podríamos decir la responsabilidad se pasa al otro lado, a los que reciben la misericordia. Y de los que recibieron la misericordia, solamente uno fue capaz de reaccionar, de responder de la manera correcta. Para el resto, para los otros 9, definitivamente esto fue una gran mejora, pero fue solo una anécdota. No llegaron a reconocer al Señor capaz, o sea, reconocieron al Señor capaz de sanarles, pero no reconocieron al Señor capaz de salvar sus vidas. Em, Como yo les decía el domingo, podríamos hacer un listado de las personas que han pasado por nuestra iglesia, que nunca ha sido una iglesia demasiado grande en número, y yo creo que fácilmente los que han pasado triplican el número que somos hoy día, fácilmente. Y eso es, no digo que todas esas personas se hayan ido de la iglesia y no estén hoy día en otra iglesia local exclusivamente por esto, pero buena parte de ellos, me atrevo a decir, que solo se conformaron con los beneficios, solo en el lenguaje del pasaje, solo se conformaron con ser limpiados de la lepra y recuperar sus vidas. Pero aquí está el que hizo la diferencia. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Él no escatimó, así como no escatimó esfuerzos en pedir la misericordia del Señor, ahora él tiene también, dice que glorificó a Dios en voz alta. Tuvo una actitud, podríamos decir, similar. Así como él apeló a la misericordia del Señor, ahora él está alabando al Dios que le sanó. Y eso también es interesante que nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas. Cayó
sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Allí está, ¿no? Y este era samaritano. Sabemos la pugna que había en el tiempo bíblico entre judíos y samaritanos. Y, y bueno, los otros 9, sí se preocuparon de ir al sacerdote. Podemos ver ahí, pensaba yo hoy día, algo de la mente religiosa de los judíos de la época. Ellos cumplieron ciertamente con lo que el Señor les encargó, pero no se produjo un despertar espiritual más profundo, como en el caso de este samaritano, que sí vio que algo extraordinario había pasado y tuvo la necesidad, ¿sí? Esto es una necesidad que nace en él, de volver al Señor Jesucristo y de darle gracias. Vio que el Señor no era solo este maestro con capacidades sobrenaturales, sino que, según vemos, ¿no? Volvió glorificando a Dios y luego dice en el verso 16, dio gracias, tiene una actitud de adoración. Para mí, verso 15 y 16 muestran una actitud de adoración. Por lo tanto, este hombre llegó a entender que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, aunque el texto obviamente no lo dice de manera literal, pero él tiene una actitud de adoración y el único que puede recibir adoración, eso estaba claro tanto para samaritanos como judíos, era Dios. Aquí ha estado el énfasis, ¿no? Bueno, aquí yo quiero hacer una aplicación que no hice el día domingo, más bien. Y, y al menos en lo particular, si bien no he tenido el éxito esperado, pero cuando he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, eh, como les decía el día domingo, muchas veces la gente se acerca por necesidades específicas como esta, como una enfermedad, como un diagnóstico médico, dificultades, etcétera. Y si hay algo que he sido intencional en el último tiempo, es empatizar, empatizar obviamente con lo que la persona está pasando. Uno no le puede decir, no, pero tú necesitas reconocer tus pecados. No, tenemos que oír el drama de las personas. Tenemos que empatizar con ese drama. Tenemos que comprometernos incluso a orar por ellos y por la situación que están pasando. Pero no tenemos que quedarnos allí, sino que tenemos que ir más allá y ver allí una oportunidad para poder predicarles el Evangelio. Como les decía antes, en todas las oportunidades que yo he tenido en los últimos años, yo he sido intencional en ello. Obviamente no ha habido muchas veces la respuesta que uno esperaría, pero no me he quedado callado. Si alguien ha venido a mí en busca de oración, por ejemplo, por un hijo enfermo, yo he empatizado, le he dicho que vamos a orar, he orado con ellos, pero también le he presentado el Evangelio, las bases del Evangelio. He tratado de traer luz a esas personas. Y es lo que debiésemos hacer nosotros. No solo enfatizar, como estos nueve hombres, en las mejoras pasajeras, sino que ir más allá y verlo también como una oportunidad de compartir el Evangelio. Así que pensaba eso en modo de aplicación que no pudimos o no dije el día domingo. ¿Qué decir, no? Esta comparación también es interesante. Estos 9 hombres fueron librados de la lepra, y uno de ellos tuvo una actitud de adoración, de gratitud, de venir a las plantas, rostro en tierra. ¿Cuánto más nosotros? También ahí tenemos otra aplicación interesante respecto de nuestra adoración al Señor. Eh, y obviamente sabemos que la adoración es mucho más que cantar en la iglesia, la adoración tiene que ver con un estilo de vida, pero también incluye nuestra adoración en la iglesia. Por lo tanto, debemos tener una manifestación, por decirlo así, consecuente por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Imagínense si este hombre fue capaz de postrarse a los pies del Señor, ¿cuánto más nosotros, que ya sabemos la historia completa de lo que el Señor hizo por nosotros? Somos creyentes del nuevo pacto y, y sabemos la obra del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, tenemos que también experimentar una adoración, eh, digamos, congregacional en este sentido, que refleje esa realidad también. ¿Ok? ¿Cuánto el Señor ha hecho por ti? Son preguntas también de aplicación de manera más personal. Y una segunda pregunta, ¿estás a las plantas del Señor hoy en día? ¿Estamos
lo suficientemente agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho, teniendo como base la salvación de nuestras almas, la redención de nuestros pecados y todo lo demás que el Señor ha querido añadirnos en su misericordia. Porque creo que cual más, cual menos aquí puede contar de esas añadiduras que el Señor ha puesto como extra al momento de acercarnos a Él. Entonces tenemos mucho que agradecer, iglesia. El verso 17 dice, no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 ¿dónde están? Decía yo el domingo, ¿no? Querían recuperar sus vidas. Jesús vino a ser ese maestro que les sanó, del cual estuvieron dispuestos a gritar, Señor, ten misericordia de mí, pero no estuvieron en disposición de volver a darle adoración, de volver a reconocerle como Dios. ¿Dónde están entonces los que han recibido la misericordia de Dios? ¿No? Y también aquí una reflexión de manera personal, porque no quiero que parezca que es como una crítica a aquellos que han salido. Es más bien, iglesia, una advertencia para nosotros mismos, una advertencia a permanecer, a perseverar. Y bueno, y de aquellos que se han ido, o sea, yo decía el domingo, ¿dónde están los que fueron liberados, los que fueron sanados, los que tuvieron la oportunidad de estudiar, de capacitarse, los que fueron prosperados, los que recibieron algún tipo de misericordia, los que recibieron de vuelta a su familia? ¿Dónde están? Bueno, están ocupados disfrutando la misericordia, pero están lejos del Señor. No volvieron al Señor. Entonces, también ahí hay una tarea, ¿no? Una tarea de poder estar siempre, siempre, bien digo, con una mano extendida para todas aquellas personas que tal vez están en esta situación y poder también llevarles el Evangelio. Y en una segunda aplicación, de manera personal, aquellos que sentimos, porque esto también debe ser objetivo, ¿no? Que, claro, no somos todos lo agradecidos que tendríamos que ser. Ahí yo creo que nadie llena ese estándar, pero sí sentimos que estamos en una posición correcta de gratitud. Eso también está bien. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y tenemos que andar con cuidado, que no nos vaya a pasar como a los 9 leprosos y que terminemos eh, fascinados por la misericordia de Dios, pero lejos del Señor. También nos puede pasar, iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que pedirle al Señor que afirme nuestros pasos y que los fortalezca. Tener también esta actitud correcta respecto de aquellos que que han caído en esto, ¿no? Yo podría nombrarle personas que yo he conocido que lamentablemente están en esta situación. Están disfrutando algo que Dios les permitió, pero lejos de Él. Pero que al momento de poder tener un contacto con esta persona, nosotros extendamos también misericordia y les guiemos a la verdad y nosotros mismos podamos tener cuidado de no caer en eso. Un concepto interesante también para aplicación es el que decía este autor respecto del cuociente de gratitud, es decir, cuán agradecidos nosotros somos, o más bien damos por sentado las bendiciones o las damos por ganadas, las damos por merecidas, que obviamente eso sería bastante triste. Debemos cultivar un espíritu agradecido para el Señor y reconocer que todo es por la gracia y por la misericordia del Señor. En el verso 19, el Señor le dice a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, traduce la NBLA, pero también podría ser traducido como salvado, ¿ok? Por eso yo hacía ese énfasis el día domingo. Mientras tanto, a los 9 el Señor les sanó, les limpió de la lepra. Este hombre, de manera particular, Jesucristo le dice, tu fe te ha sanado, o en la palabra original también se podría haber traducido como salvado, es decir, él de verdad se encontró con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y le reconoció como Salvador. Vimos antes que se postró a sus plantas, que se postró a sus pies, que estuvo rostro en tierra. Así también debiésemos nosotros vivir nuestras vidas como creyentes. Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado de su gracia primero, nos ha dado bendiciones, ha contestado muchas de nuestras oraciones, ha mostrado su misericordia, nos salvó de la muerte espiritual, de la condenación del pecado. Por lo tanto, iglesia, debemos vivir una vida de gratitud constante hacia Dios. Debemos hacer de la gratitud un estilo de vida consistente con la obra de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que nosotros debiésemos hacer. Será
este un año donde como creyentes cada uno de nosotros será más agradecido o vamos a seguir con una tendencia a quejarnos por todo, a estar disconforme con todo? Y bueno, la disconformidad y la queja, hermano, va en todas las direcciones. Va en contra a veces de tu esposa, de tu familia, de la iglesia, del pastor, de tu trabajo, del clima. Eh, el que tiene un corazón quejumbroso se va a quejar en todas direcciones, pero el que es agradecido con Dios y cultiva la gratitud y le pide al Señor que abra más sus ojos a las misericordias y gracias del Señor Jesucristo, esa actitud, ese germen, esa semilla de gratitud, por decirlo así, se va a manifestar también en todas sus direcciones. Entonces ya no va a ser tanto una queja por la iglesia, por el pastor, por la familia, por la esposa, por el clima, por el trabajo, sino que va a ser capaz de dar gracias a Dios por todo aquello. Una gran diferencia, ¿no? Así que el Señor nos ayude en este aspecto, hacer este año 2024 personas más agradecidas. Hermano Patricio, no sé si tienes alguna reflexión que compartirnos al respecto. Sí, bueno, pensaba respecto a cómo podría ser alguna aplicación respecto a la gratitud, principalmente de este tema, y pensaba que podría ser uno de esos motivos con el cual nosotros debemos vivir en nuestra vida con un agradecimiento constante. Y creo que todos llegaríamos a la misma conclusión que nuestra principal razón de agradecimiento es la obra de nuestro Señor Jesucristo. eh, quien vino a resolver el mayor problema que teníamos nosotros, que era el pecado. Entonces Él vino y se entregó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y pienso hoy en día que si nosotros miramos hacia atrás y miramos nuestra vida, sin lugar a duda tenemos más de lo que nosotros merecemos, si nosotros nos analizamos. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto? Bueno, ver realmente que tenemos más de lo que merecemos y también pensar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un autor que se llama Charles Jefferson que dice, la gratitud nace en aquellos corazones que se toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado. Mm. Si nosotros miramos hacia atrás y vemos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, es suficiente para que constantemente en nuestros corazones haya una constante gratitud. Amén. Amén. Gracias, hermano Patricio, excelente pensamiento. Bien, iglesia, damos por finalizar nuestra reflexión entonces, nuestra aplicación de este día miércoles.